paquetones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a descubrir cómo juega el nuevo módulo de análisis que desafía a Stockfish. ¿De quién se trata? De Torch, que es un nuevo módulo que ha sido creado por expertos que ya tenían muchos años de experiencia dentro del mundo de los motores de análisis en ajedrez, y compitió hace poco en un campeonato del mundo de módulos de análisis. Hizo un papel extraordinario, ganando a muchos de los más potentes de la actualidad. Hay que decir que en este campeonato jugó con Stockfish 1000 partidas, y aunque no pudo vencerle en el total, sí que en varias partidas se hizo con la victoria y dio muestra de los destellos de la calidad que tiene este motor. Lo vais a ver con esta partida de ejemplo, ya verás que os va a encantar. ¡Vamos con ella! La partida empieza con E4, E5, caballo F3 por parte de Torch. Stockfish contesta con caballo C6 y caballo C3. Se plantea la apertura 4 caballos. Hay que decir que en estos enfrentamientos entre módulos de análisis se hace de la siguiente manera: juegan dos partidas con la misma posición, ya de inicio tienen que llegar a una posición concreta, y el resultado se basa en que si uno es capaz de ganar y el otro tablas, se indica como punto para el que gana. Si los dos hacen tablas, que es lo más probable en la mayoría de los casos, la mayoría de posiciones se hace tablas o se hace al menos el mismo resultado, pues no cuenta. En este caso hay que decir que Torch con piezas blancas, a partir de la posición que os voy a decir, fue capaz de ganarle a Stockfish, pero Stockfish no fue capaz de ganarle a Torch. Torch consiguió las tablas con piezas negras. Vamos a ver desde qué posición partía. Se dio la variante con alfil B5, alfil C5, enroque corto y caballo por E5, que es un sacrificio muy temático en este tipo de posiciones. Tras caballo por E5, la idea es jugar con D4 y recuperar la pieza rápidamente. En este caso, Stockfish juega con alfil D6, F4 y caballo G6, que es una jugada dudosa. La principal aquí es jugar con caballo G6 o caballo EG4. Caballo G6 se considera bastante dudosa en esta posición, pero es que va de eso, le ponen posiciones dudosas para ver si uno es capaz de ganar y otro aguantar. Aquí es donde partía la posición, el match a dos partidas. Stockfish no fue capaz de aguantar la acometida que le hizo Torch en esta posición. Vamos a ver cómo continuó Torch. Continuó con E5, por supuesto, para recuperar la pieza, y Stockfish jugó C6 en esta posición. E por F6, dama por F6 y caballo E4. Ahora, tras dama E7 y caballo por D6, conseguimos la pareja de alfiles. Fijaos que tras dama por D6 llegamos a una posición donde las negras tienen alfil y caballo y nosotros tenemos pareja de alfiles. Por lo tanto, esto es una ventaja estática a largo plazo para el jugador de blancas. Eso sí, no es nada fácil de transformar porque vemos que la estructura de peones está muy simétrica. Por lo tanto, este tipo de posiciones son bastante complicadas. Pero Torch demuestra un concepto impresionante con la actividad de las piezas. Vais a ver. Aquí juega con alfil E2, F5 por parte de Stockfish y jugamos A4. Muy buena jugada. ¿Cuál es la idea? ¿Ganar espacio en el flanco de dama? Pues sí, también esa es la idea, porque controlamos el avance B5, pero no solo eso. Esto es una maniobra muy típica para activar las torres. La siguiente jugada de Torch va a ser jugar con torre A3, y de esta manera la torre va a quedar muy activa pasando por la tercera fila. Es una maniobra que tenemos que conocer. Stockfish continúa con B6, alfil C4 jaque, rey H8 y torre H3. Fijaos que rápidamente la torre ha pasado de A1 a H3, poniendo muchísima presión. Si ahora Stockfish no tuviera cuidado y por ejemplo hace algo como A6 para B5 o incluso A5 para alfil A6, ahora las blancas tienen jaque mate en solamente dos jugadas. Torre por H7, rey por H7 y dama H5. Por supuesto, Stockfish vio todo esto y jugó caballo F8, defendiendo la entrada en H7. Vale, aquí Torch continúa con C3. Ya vemos que este tipo de posiciones normalmente hay que jugarlas bastante tranquilos. Lo primero es defender nuestros alfiles, que no nos los puedan intercambiar, para mantener esa ventaja estática, y después ir progresando poco a poco, abriendo líneas y diagonales para nuestros alfiles. Dama F6 por parte de Stockfish y D5. Esta es una jugada que me parece brillante, de un concepto impresionante por parte de Torch. La partida continúa con alfil B7,
C7 y la idea es jugar con alfil E3 y tras C por D5 no capturar en D5 porque tras alfil por D5 las negras podrían ya intercambiar esa pareja de alfiles, alfil por D5, dama por D5 y bueno, hay más posibilidades de defensa con un caballo. En E6 no va a ser nada fácil progresar para las blancas. La idea no era esa, era jugar con alfil D4. Este avance de D5 ha sido para activar el alfil, por eso en esta partida es una masterclass de pareja de alfiles y de actividad de las piezas, como Torch juega primero A4 para activar su torre por la tercera fila y como ahora juega D5 para activar el alfil, que es su alfil malo. Fijaos que todos los peones están en casilla negra, por lo tanto el alfil choca contra todo ellos, es nuestro alfil malo por así decirlo, y tras D5 se va a convertir prácticamente en nuestro mejor alfil. Fijaos el alfil en D4 presionando muchísimo en esta diagonal. Dama F7 por parte de Stockfish y alfil D3. No hay prisa, no nos preocupa este peón que se ha quedado de ventaja Stockfish porque este peón está restringiendo la actividad del alfil y nuestros alfiles están perfectamente ubicados. Caballo E6 por parte de Stockfish, alfil E5, no queremos que nos cambien este alfil, D6 para liberarse, pero alfil por D6, caballo C5 por parte de Stockfish, que quiere a toda costa eliminar alguno de esos alfiles de las blancas y en algún momento por supuesto lo va a conseguir porque además tiene la casilla E4, por lo tanto alfil E5, torre E6 y B4 ya forzando el cambio. Pero fijaos, porque este tipo de posición de alfiles de distinto color es realmente mucho más agresiva de lo que la gente piensa, porque cuando nos quedan las torres y las damas en el tablero, las piezas pesadas, podemos generar muchísimo ataque. ¿Por qué? Que puede atacar por las casillas negras cuando las negras tienen una pieza que no pueden defender por casillas negras. Por lo tanto, la ventaja aquí pasa por la actividad, por la iniciativa. Y si nos damos cuenta, este alfil es muchísimo más activo que este alfil de las negras. Y Torch lo va a aprovechar a la perfección. Torre G6, continuamos con torre F3, cambiamos esta torre activa de las negras por nuestra torre pasiva, C4, ahora el momento para golpear aquí en esta columna, amenazando torre D8, en este caso Stockfish acepta el desafío con D por C4, torre D7, amenazando la dama, amenazando el alfil, las negras defienden con torre 7, se da un jaque en la última fila, repite una vez y ahora torre C7, una jugada de lo más enigmática, por supuesto, es la típica jugada de los módulos de análisis. En esta posición Torch no quería cambiar directamente porque tras dama por E7 ya no tendríamos el control de la columna D, no sería fácil progresar en esta posición. Sin embargo, torre C7, la idea es que si las negras capturan en C7, las blancas van a poder primero dar un jaque, las negras están obligadas a cubrirse y ahora dama por C7 y mantenemos la iniciativa presionando muchísimo en G7. En esta posición Stockfish decidió capturar en G3, H por G3 y dama E8, pero vemos ya que está realmente pasivo en esta posición. Y tras la jugada dama D6 vamos a forzar un intercambio, o bien el de torres o bien el de damas, porque Stockfish jugó torre E6 y dama D7, amenazando el alfil, amenazando jaque mate en G7. No hay otra solución para Stockfish que capturar en D7, torre por D7, alfil C6 y ahora vemos que la actividad de la torre y el alfil comparado con las negras es apabullante. Esta ventaja, fijaos que estos módulos de análisis ya priman mucho más la actividad de las piezas por encima incluso del material, y es que en esta posición las negras tienen peón de ventaja, pero realmente da exactamente igual. Primero porque lo vamos a recuperar con torre por A7, pero es que además vamos a mantener la presión en el punto G7. Torre G6, B5 por parte de Torch, el alfil se retira a E4, torre C7 presionando, ahora traemos el rey y capturamos. De hecho ya las blancas cuentan con un peón de ventaja. Ahora con muchísima técnica, Torch va a hacerse con la victoria. Continúa con torre A7, torre por G7. No es un intercambio que nos favorezca porque tras torre por G7 y alfil por G7, estos finales de alfiles de distinto color, cuando ya no hay más piezas, sí que son muy tablíferos, conducen mucho al empate. Por lo tanto, no es un intercambio que nos favorezca incluso con el precio de un peón. Preferimos mantener esa presión. Torre A7 por parte de Torch y continúan con rey C8, jaque, torre A7, repiten unas cuantas veces y ahora capturan por supuesto con alfil.
H5, alfil E5, ya las blancas tienen 2 peones de ventaja, pero aún así no es tan fácil al tratarse de alfiles de distinto color. Alfil B7, A5 para liberar esa torre, torre por A5, y ahora vemos que este peón pasado va a causar muchísimos problemas a las negras. Alfil E4, torre A7, volvemos a la séptima fila, torre B6, jaque, defendemos por C5, luego maniobramos con nuestro alfil. Aquí se dan una serie de maniobras muy finas de los módulos de análisis. Vemos que maniobra mucho entre la quinta y la séptima fila, así que voy a pasar un poquito más rápido hasta el momento crítico. Torre G7, ahora mejoramos nuestro alfil. Esto va de maniobras muy lentas, muy seguras, mejorando el rey. Vemos que ya el rey ha pasado de estar aquí a estar en B5 mucho más activo. Sin embargo, las piezas de las negras no pueden maniobrar mucho, el rey está encerrado y no pueden más que mover su torre de un lado para otro. Rey C8, torre G5, volvemos con la torre, esto es muy típico en las partidas de módulos, y ahora B7, ese alfil ya se conduce hasta la casilla de coronación. La idea es que tras torre B1, Torch tiene un auténtico jugadón que le da la victoria. Es alfil B6, poniendo una pieza entre medias, entre la torre y el peón. Esto se llama interferencia, porque ahora si torre por B6 se da el jaque y capturamos la torre. De hecho, aquí Stockfish decidió capturar en B7 porque no hay mucho más remedio. Tras torre por B7, continuar con rey D5 amenazando la jugada rey C6 con ataque doble, pero simplemente traemos el rey. Si rey C6, Torch hubiera continuado con torre B8 y torre por B6 gana el final. Rey E5, capturamos este, capturamos el otro y vamos a ganar con nuestros 2 peones pasados. Aquí ya la posición está completamente perdida, torre B8, una serie de maniobras, pero esto no tiene mucho interés porque captura el peón, avanza con el otro, captura, y esto pues típica partida de módulos que acaba ya en la jugada 115 con jaque mate. Me parece un auténtico partidón por parte de Torch. Vamos a repasar los momentos claves, y es que en la apertura, fijaos que esta maniobra con A4, torre A3 y ahora este D5, haciendo una transición de la pareja de alfiles para llegar a un final de alfiles de distinto color, pero con una presión tremenda, y al final se hizo con la victoria con muchísima técnica. Os voy a poner qué pasó en la partida contraria, en la partida en la que Stockfish llevaba las piezas blancas en la misma posición de partida, que es esta. Por supuesto, Stockfish jugó con E5, pero tras C6 jugó alfil D3 y se llega a una posición bastante más compleja que la que hemos visto antes. Dama E2, se da una serie de intercambios y llegamos a este final, en el que, bueno, no es final todavía, pero vemos que están igualados de peones, 4-6 contra 6 por parte de Torch, y vemos que las blancas por supuesto tienen una ventaja por tener mucha mejor estructura. Vemos que están muy dañados estos peones en el centro del tablero, aislados, que pueden ser muy débiles, pero Torch evaluó correctamente que con este alfil defendiendo no va a ser fácil progresar para las blancas. Llegaron, os lo voy a poner muy rápido, llegaron a este tipo de posición en la que las blancas se van a quedar con un peón de ventaja, pero aún así la actividad de las piezas de Torch, en este caso del alfil de E5, le da muy buenas perspectivas de tablas. Se hicieron muchas maniobras, un final de torres finalmente, y en esta posición un poquito más adelante se firmaron las tablas, porque ya las blancas van a capturar, y si bien Torch ha conseguido 2 peones de ventaja, no son suficientes para ganar y fueron tablas. Por lo tanto, muy buena partida de Torch, tanto defensivamente esta como la anterior de ataque, llegando a esa posición de alfiles de distinto color y presionando de una manera excelente. Espero que os haya gustado estas partidas del nuevo módulo de análisis, que sin duda dará muchísimo que hablar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!